Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando, les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Como siempre les estoy invitando a que nos sigan en las redes @Bibliotequeando, que nos sigan apoyando en las distintas plataformas del podcast y que se suscriban a este nuevo canal de YouTube para apoyar este movimiento, esta idea de compartir todo tipo de temas a través de los libros. Siempre he visto a un bibliotecario como una persona que no es necesariamente un experto en un tema, pero sabe de todo un poco, una especie de erudito en todo tipo de discusiones. Y esa es la idea de Bibliotequeando, que sea una especie de introducción para todos ustedes sobre todo el tipo de temas. Y hoy creo que va a ser un buen capítulo en cuanto a eso. Vamos a hablar de distintos autores que nunca, por X razón, no pudieron ganar el premio Nobel en literatura. Esto surgió de la discusión con Martín Campos, del resumen del Aleph de Jorge Luis Borges, que famosamente no ganó el Nobel, y vamos a explicar un poco más sobre eso. Y me puse a pensar que otros autores también han corrido con esa mala suerte. Y esa es la intención de hoy, analizar cuáles son los principales autores que no ganaron el premio y las razones por las cuales no lo hicieron. Unos van a ser por política, otros van a ser por cuestiones literarias, pero lo que sí les puedo garantizar es que todas las decisiones son bastante controversiales. Pero antes de empezar a explicar los autores que no ganaron el premio Nobel, creo que es importante dar el contexto del premio en sí, el origen del mismo. Creo que es bastante relevante a cómo se eligen los autores hoy en día. El premio Nobel empieza por Alfred Nobel, que fue un hombre sueco que nació en 1833, casi 200 años atrás. Y Alfred, su papá, trabajaba en un taller mecánico, específicamente le hacía servicios al ejército ruso en la época. Entonces el ejército, por supuesto, requería distintos armamentos o arreglos, mejor dicho, de armamento. Trabajó mucho con explosivos y Nobel siempre se interesó por esta área y decidió estudiar en París ingeniería química. Su padre en verdad lo empujó bastante a esto. Allá en la Universidad de París él conoce a un químico italiano que había descubierto la nitroglicerina, por supuesto un químico muy famoso, muy explosivo. En este punto, recordemos, estamos hablando de 180, 170 años atrás. La nitroglicerina era tan explosiva que se pensaba que era inútil, que no se podía hacer nada con ella, era simplemente, digamos que había un conocimiento que existía, pero no tenía un uso práctico. Pero Alfred Nobel sentía que había una oportunidad de que la nitroglicerina fuera utilizada específicamente para la construcción, porque él dijo, si yo pudiera controlar este explosivo, yo pudiera llevar a la nitroglicerina a ser utilizada para grandes construcciones a mayor escala. Entonces él siguió trabajando, no se rindió, hizo varios experimentos dentro de Suecia. Muchos experimentos fueron trágicos. De hecho, tanto su papá y él, haciendo estos experimentos, mataron al hermano menor de Alfred, que fue, por supuesto, un evento muy trágico, al punto que la ciudad de Estocolmo, la capital de Suecia, decidió prohibir la nitroglicerina y los experimentos de la nitroglicerina en la ciudad. Entonces tenían que experimentar en las afueras, en el monte, por decirlo así. Eventualmente, ya cuando Alfred Nobel estaba a punto de rendirse, se dio cuenta de que si mezclaba la nitroglicerina con arena, una arena muy fina, una arena muy particular, la podía controlar, podía crear básicamente una especie de bloque de nitroglicerina. En otras palabras, creó la dinamita. Entonces Alfred Nobel inventa la dinamita y la dinamita se empieza a utilizar y se hace multimillonario para construcción de puentes, ese boom de la infraestructura que vemos muy hoy en día, los puentes de concreto, la explosión dentro de las montañas, en la minería, todas estas cosas. Eso fue en gran parte porque Alfred Nobel consigue la distribución en masa controlada, sin necesidad sin el riesgo, mejor dicho, de que explote espontáneamente. Alfred Nobel, por supuesto, él nunca se imaginaba que el principal uso de la dinamita más adelante terminó siendo en la guerra. A pesar de que él tenía esta conexión con el ejército, nunca pensó en eso. Siempre pensó en construcción, nunca pensó en la maldad, por decirlo así. Y al momento de morir, él se siente, digamos, en los últimos años de su vida, él se siente bastante apenado, culpable de todas las muertes que hasta cierto punto él causó. Por lo tanto, él no le deja la fortuna a la familia, él le deja toda la fortuna a esta academia llamada la Academia del Premio Nobel, con la intención de premiar a todas las personas que han hecho algo por el bien del mundo, las personas que han dejado algo que deja el mundo en un mejor lugar. De hecho, cada ganador se lleva $1 millón. La intención siempre fue premiar a las personas que ayudaron al mundo, ya que Nobel se sentía culpable de que él fue el que causó mucho daño en el mismo. Por lo tanto, esto importa. Para la gente de la academia, en teoría, el mensaje de Alfred Nobel importa de que la persona trató de dejar el mundo en un mejor lugar. Hasta cierto punto van a haber distintos autores que quizás por no ser activistas, simplemente por hacer las cosas bien, por tener la mejor literatura posible,
fueron básicamente castigados porque no dejaron el mundo en un lugar mejor, simplemente escribieron muy buena literatura y quizás eso no era suficiente. Se sentía que el activismo valía más la pena, pero como vamos a ver ahora, no todos los activismos eran medidos de la misma manera. Y por lo tanto, debido a la cantidad de dinero, creo que esto es importante entenderlo. No es que el premio Nobel tenga las personas más inteligentes del mundo analizando quién debe de ganar, es simplemente que es el premio que más dinero otorga, por lo tanto hay prestigio. Y al principio, por supuesto, no lo tenía, pero poco a poco se fue creando porque todo el mundo quería $1.000.000, que no puede culpar. Entonces, el premio Nobel se ha convertido en este premio tan relevante dentro de la sociedad que te da tanto respeto. En gran parte, esa es parte de la crítica. El premio Nobel, que está basado en Suecia, le ha dado más premios a personas en Suecia que en Asia. El continente completo, Suecia, todo un huequito, 5 o 6 millones de personas, comparado con Asia, billones de personas, y aún así ellos consideran que la literatura sueca ha sido mejor comparada con la asiática. Por supuesto, eso siempre ha sido un problema, que es un premio bastante eurocéntrico. Pero hoy en día el premio Nobel de literatura y los demás son nominados de manera que las personas, profesores de universidad, academias de literatura en distintos países pueden mandar a sus nominados. Y la Academia Sueca recibe alrededor de 500 nominados al año. Analizan y llegan a una lista final de 18. De estos 18, normalmente eligen uno solo al año. Hay 5 finalistas, pero solamente eligen a uno. El problema para nosotros, la audiencia, es que nunca se sabe. Este proceso es secreto. La academia nunca revela quiénes son las personas que ellos consideraron, quiénes fueron los finalistas y quiénes son las... Sabemos quién gana, pero no sabemos quién pierde, por decirlo así. Y eso se mantiene en secreto por 50 años. Por eso es que hoy en día sabemos que Borges fue nominado 8 veces y otros detalles de otros autores. Pero autores que hoy en día están siendo nominados y están perdiendo, no sabemos las razones por las cuales no ganan, ni siquiera sabemos si fueron nominados o no, al menos que alguien que le nomine lo avise, que no es algo que la academia aplaude. Y un detalle muy importante es que nadie se puede nominar a sí mismo, ¿no? Sería muy, muy sabroso poder hacer eso. Tú solamente puedes esperar que alguien más, como mencioné, profesor de literatura, presidente de academia, presidente de distintas academias de distintas lenguas o idiomas, ellos pueden nominar a estas personas. Y por supuesto, siempre debe haber política involucrada en eso, y es parte del problema, pero se mantiene de que esas dos reglas muy fijas. No te puedes nominar a ti mismo y solamente lo puedes ganar en vida, que es una de las razones por las cuales ciertos autores que vamos a mencionar ahora no ganaron el premio. Y para aclarar, estamos haciendo un análisis de los autores que para mí personalmente no ganaron el premio Nobel, pero debieron de haberlo ganado, que es importante de detallar. Pero empecemos con los autores. El primer autor que vamos a analizar es Jorge Luis Borges. Borges, como mencionamos en la discusión con Martín Campos en el resumen del Aleph, él fue nominado 8 veces al premio Nobel. Nunca la ganó, inexplicablemente para muchas personas. Vamos a llegar a las razones por las cuales. Pero Borges, hablando un poco más sobre su contexto literario, él, para mí, para utilizar un término de boxeo, él era como que libra por libra el que más te ponía a pensar, ¿no? Él te ponía a discutir temas de la metafísica, temas de cultura, problemas muy complejos en 20 páginas. Otros autores también hacían esto, pero necesitaban mucho más tiempo para poder comunicar ese mensaje. Borges lo hacía mucho más rápido, mucho más conciso. Dato curioso, si tú le preguntas a la gente ¿cuál es la mejor novela de Borges? Probablemente te deberían de decir ninguna, porque él nunca escribió novelas, en verdad. Él escribió fueron cuentos cortos. Y creo que es algo muy admirable, muy único sobre él. Y por supuesto creo que el Aleph, que hoy resumimos hace poco, es el principal ejemplo de esto. Para comprobar un poco como que el valor de Borges, la directora de la editorial Pingüino, que es por supuesto una editorial muy respetada, ella dijo que Borges era el escritor más importante del siglo XX. Ojo lo que dijo, no dijo el escritor más importante de Argentina, del siglo XX, de Latinoamérica, que eso es algo muy, algo que yo entiendo por qué lo hacen hoy en día, pero a veces siento que hay demasiadas etiquetas en muchas cosas. Lo veo mucho en el mundo profesional, corporativo. Quiero ser el mejor de mi país, de mi raza, de mi religión, yo como que, ¿por qué te estás limitando, no? O sea, entiendo el origen del sentimiento, pero hay que ir más allá y pienso que respeto a la directora, porque hoy en día alguien pudiera decir algo diferente, por ella lo dijo, que es que él fue el mejor escritor del siglo XX, punto. En otras palabras, del mundo. De todos los idiomas, de todas las culturas, Jorge Luis Borges fue el más importante. La razón por la cual él no gana, como mencionamos en el podcast pasado, la academia dice que la escritura de él era muy elitista, que Borges como tal era una persona elitista, de élite, de cierta casta social, y que eso no encajaba con el mundo que ellos querían promover. Yo entiendo ese argumento un poquito más viniendo de un premio
de las calles pobres de un barrio en Latinoamérica, no tanto de un premio en Suecia. Pero en todo caso, ese fue su argumento, que me parece un poquito irrelevante. O sea, si alguien ayuda al mundo, si el punto es dejar el mundo un lugar mejor, ¿qué importa tu clase social, ¿no? O sea, me parece a mí humildemente irrelevante. Sin mencionar que a condes, o sea, personas que tenían nombres, etiquetas dentro del sistema feudal en la época, que escribían, ellos le dieron premio. Como el ejemplo del conde Bertrand Russell, un escritor muy famoso, muy bueno, y con razón le dieron su premio Nobel en literatura, pero ¿por qué no quitárselo a Borges, que no es parte ni siquiera del sistema feudal de Europa? Y la versión no oficial, y la aceptada en verdad por la comunidad, es que el premio Nobel de literatura sentía que había un problema de imagen, porque Jorge Luis Borges muy famosamente fue antiperonista, una persona conservadora de derecha, pero creo que eso dentro de todo no fue el problema fue que él se fue más allá y aceptó un premio de la Universidad de Chile de parte de Augusto Pinochet. Esto fue durante el régimen dictatorial de Pinochet, y Borges comete ese error de no solamente aceptar el premio, esto en 1976, pero además dice ciertas palabras a favor de las ciertas políticas de Augusto Pinochet. Esto fue una gran mancha en verdad en la carrera de Borges. De hecho, Borges más adelante se disculpó por lo mismo. Pero después de, como les mencioné, 50 años después, que ya se revelan las personas que fueron nominadas, se entrevistaron a varias personas que eran parte de la Academia Sueca y admitieron de que sí, de que el hecho de que Borges apoyó a Pinochet fue una mancha y fue una excusa para ellos válida de por cuál no lo ganó, porque recordemos el origen del premio: Alfred Nobel, dejar el mundo como un lugar mejor, apoyar a un dictador que hizo todas las maldades que hizo Pinochet, no encajaba con el premio. Y ese argumento, luego repito, para mí es válido si esa es tu lógica, pero tienes que aplicarla para todo el mundo. No puedes elegir cuándo aplicarla y cuándo no aplicarla, que es lo que suelen hacer estas personas. El mismo problema que pasa siempre con la libertad de expresión, el tema que yo he discutido mucho en el podcast y en Instagram de por qué la censura, por qué vas a censurar este libro. O sea, entiende que si censuras este libro, vas a tener que censurar muchos otros libros. Entonces, digamos que el comportamiento civilizado para mí es no hacer nada, es dejar que cada quien ponga lo que sea, escriba lo que sea, y la mejor idea gana. Pues el mercado o el darwinismo de ideas o de literatura debería de ganar. Volviendo al premio Nobel, Gabriel García Márquez fue una persona que apoyó a Castro por mucho tiempo. Mario Vargas Llosa, que es una persona que también apoyó, no apoyó a Pinochet, pero también apoyó a distintas personas que quizás tienen ciertas manchas políticamente de derecha. Mario Vargas Llosa, por cierto, muy famosamente le metió un golpe en la cara a Gabriel García Márquez. Ellos dos fueron los rumores. El Gabo, por supuesto, ya falleció, y Mario Vargas Llosa ha dicho que nunca va a decir por qué le metió un golpe en la cara. Se cree que fue por problemas de mujeres, las esposas, pero ellos ambos, Mario Vargas Llosa es de derecha ahora, pero ambos apoyaron a Fidel Castro. Ambos apoyaron, ellos creyeron en esa revolución. Vargas Llosa se echó para atrás y se dio cuenta de lo que estaba apoyando, pero García Márquez no. Más bien visitó a Castro más de una vez, creo que fueron unas 4 o 5 veces que visitó a Castro, recibió premios de él, y aún así el premio Nobel le otorgó el premio a Gabriel García Márquez, que se lo merece, por si acaso. No tengo ningún tipo de problema con que Gabriel García Márquez tenga el premio. Aquí atrás mío hay un cuaderno que tiene su cara, yo lo respeto muchísimo, es un gran autor. No estoy diciendo que sus ideas políticas eran buenas, simplemente estoy diciendo que el premio Nobel para mí debería ser, tenemos que dejar un poquito más atrás la intención del premio. Creo que al momento de la literatura específicamente importa mucho el talento. Otras personas también, como Pablo Neruda, que también apoyó a Castro, y Jean-Paul Sartre, que fue para mí el más radical. Esto es un hombre que escribía como guiones, un hombre francés, y apoyó abiertamente al gobierno de Stalin, Joseph Stalin. Estamos hablando de alguien que apoyó básicamente a Hitler, pero del otro lado. Y él sí ganó el premio Nobel en literatura. Me parece que hay mucha inconsistencia en cuanto a eso. Y vuelvo y repito, elige la regla que quieras, pero tienes que ser consistente. Creo que el premio Nobel no lo ha hecho. Y al Borges fallecer, como mencioné, ya no puede ganar el premio. Así que esa es la historia de por qué Jorge Luis Borges no ganó el premio Nobel. Pasemos ahora al segundo autor que debió para mí haber ganado el premio Nobel, que fue Franz Kafka. Franz Kafka, muy famoso por supuesto por la Metamorfosis, el Proceso. Él tenía algo muy particular como autor, que fue que en la literatura siempre se dice muestra, no lo cuentes, ¿no? Como que muestra a la persona, hazlo vivirlo, que tengan la imagen de lo que estás diciendo a través de las palabras. Y Kafka humildemente para mí fue de los mejores en esto, porque Franz, si se dan cuenta, la Metamorfosis es un perfecto ejemplo. Él nunca
él no te explica el sentimiento, él simplemente te habla con metáforas, simbolismo, te dice, no te va a hablar de la discriminación social, de darle toda tu vida a una corporación, a un trabajo, a tu familia, para que después te devuelvan ese amor, ese cariño, ese aprecio, esa gratitud, sino que te cuenta la historia a través de un hombre que se convierte en una cucaracha, etcétera, y la familia. Entonces, él nunca va con el detalle, él no te deletrea lo que está pasando, él simplemente te lo cuenta en metáfora, y al hacerlo metáfora hay tantas distintas avenidas que puedes coger el mensaje. Por lo tanto, él fue muy respetado hoy en día, pero lo único o quizás particular de él fue que él murió en el anonimato. Él en verdad él no muere como un gran autor, él es apreciado por nosotros, los lectores, mucho más adelante. Por varias razones. Uno, mencioné esto en el resumen de la Metamorfosis que le hicimos aquí en el podcast. Él era una persona con muchos problemas psicológicos. Tenía muchos problemas de autoestima, ataques de ansiedad, solía frecuentar muchos burdeles porque ni siquiera se sentía capaz de satisfacer a una mujer sexualmente él solo. Decía que él no podía estar con una mujer por el resto de su vida, la misma, pues, porque no tenía la capacidad de satisfacer a una mujer así sexualmente. Así eran las dudas que él tenía. De hecho, él manda a un amigo, un hermano, que le queme todos los trabajos que él tenía, etc. Cierto, esos trabajos sobrevivieron, muchos otros sí fueron quemados. Hay muchas obras de Kafka que nunca nos enteramos. Él tenía muchas dudas sobre sí mismo, a pesar de tener todo el talento del mundo para escribir. Por lo mismo, él digamos que no tenía esa soltura social para conectarse con la gente que tenía que conectarse, para hacerse famoso. Él se hace famoso, en verdad, porque él muere en 1924 de tuberculosis, apenas a los 40 años. Recuerden lo que le mencioné, que solamente puedes ganar el premio Nobel en vida. Entonces él muere a los 40 años, nadie sabe cuál es su trabajo. La razón por la cual se hace famoso es porque él 20 años después, por supuesto, tenemos la Segunda Guerra Mundial, este éxodo masivo de los judíos de Europa hacia distintas partes del mundo, y los judíos, Kafka era un judío alemán, checo, disculpen, que escribía en alemán, ellos llevan esa literatura a otras partes del mundo, y Kafka básicamente era solamente conocido en ciertos círculos judíos. Poco a poco la gente se empieza a enterar de Kafka, y ahí es que explota, ahí es que se hace famoso. Por lo tanto, vamos a decir que esta es una decisión no controversial en cuanto a no ganar el premio Nobel, pero claramente Franz Kafka se merecía el premio en caso de haber podido vivir una vida más larga. Pasemos ahora al tercera autora en este caso, que debió haber ganado el premio Nobel, que fue Virginia Woolf. Virginia Woolf, que le acabamos de hacer el resumen de Una habitación propia, muy conocida por ese ensayo, no es un libro como tal, es un ensayo. Y por supuesto la señora Dalloway, que probablemente es su mejor novela. Ella fue muy conocida, su estilo era muy hoy en día más conocida, o se le llamaría como que novela psicológica, pero ella tenía mucho como que la narración dentro de la cabeza de los personajes, y tú te metías muy adentro de cada persona, y de ahí ella te llevaba distintas historias, distintos cuentos. Era una capacidad muy única que ella tenía para la época. Recordemos que ella está a principios del siglo anterior. Esta técnica que se conocía como flujo de conciencia, en verdad todavía no era tan popular, y ella fue la primera en verdad en popularizarlo. Se piensa que ella no gana el premio Nobel, en gran parte es por su tan fuerte oposición al sexismo o al patriarcado de la época. Ella, de hecho, muy famosamente le decía que no a muchos premios. Universidades inglesas, ella era una mujer inglesa, universidades inglesas le querían dar premios. La Universidad de Manchester, la Universidad de Liverpool, y ella simplemente miraba, analizaba quiénes votaban por ese premio. Si eran solamente hombres, ella decía, no me interesa, y no aceptaba el premio. Entonces, recordemos, hay mucha política en estos premios, siempre la ha habido. En gran parte, yo no soy alguien que le importa mucho el premio Nobel de esa manera, porque sé que hay política detrás, sino lo estoy mirando más desde el punto del talento literario. Pero Virginia probablemente no hizo muchos amigos dentro del mundo de la literatura, porque sentía que muchas de esas personas eran hombres, no que fueran hombres como tal, pero que fueran sexistas en la época, de lo que a ella le molestaba. Por eso que se cree que ella no gana el premio, por este mismo patriarcado, sexismo. No hay tanta evidencia de esto como lo hay de Borges. Digamos como que de Borges hay mucho más reportes, entrevistas de personas diciendo sí, fue por lo de Pinochet, etc. En cuanto a Virginia Woolf, no hay eso. Sí hay la admisión de parte de la Academia Sueca del error. Dijeron, hey, nos equivocamos. En 1938, Virginia Woolf debió haber ganado el premio. Estuvo en las 5 finalistas. Pero no votamos por ella, nos equivocamos, ella debió haber sido la ganadora. Y el problema fue que Virginia Woolf, un poco cansada del mundo de la política, porque ella sin querer queriendo se mete en este mundo de la política, de la sociedad, de todo esto, ella se aleja, vive sus últimos años en el anonimato, y después de esa elección, cuando quizás pudieron haberla nominado un poquito más de veces, tristemente ella fallece
3 años después, así que tampoco gana el premio. Y a diferencia de Kafka, no voy a decir, no murió vieja, pero no murió joven como Kafka a los 40, murió a los 59. Si hubiese durado un poquito más, según lo que dice la academia, que para mí se están limpiando las manos y ya está, ella hubiese sido nominada otra vez y hubiese ganado. Para mí, creo que por cómo era la academia y eran las cosas en aquella época, Virginia Woolf, no solamente que estaba promoviendo algo, es que estaba bastante en contra de las cosas como estaban establecidas. Por lo tanto, la Academia Sueca no es excepción. De hecho, el premio tiene 123 años y solamente 17 mujeres han ganado el premio Nobel en literatura. Así que Woolf no se equivocó en eso. Yo creo que Woolf tomó una bala por la generación futura en ese aspecto. Creo que tuvo que marcar su error para que cambiaran las cosas un poquito más adelante. Perdón, marcar el error de la Academia para que pudieran cambiar las cosas más adelante. Pero yo creo que ese es el mensaje de Woolf. Yo pienso que una buena manera de medir a un autor y su impacto como literario es que qué tanto impacto tienes tú en los siguientes autores. No tanto en los lectores, porque los lectores te pueden conseguir por distintas maneras, como mencionamos Kafka. No es que los conseguimos por su calidad literaria, eso fue un factor, por supuesto, pero principalmente fue por el éxodo masivo de los judíos. Si ese éxodo no sucede, no conocemos a Kafka. Eso pasa mucho con las comidas, la música. Si tú te pones a pensar cuál es las mejores comidas del mundo, siempre son países que tienen muchos inmigrantes, que se han ido de ese país. La italiana, la china, mexicana, etc. Eso siempre necesita gente que vaya afuera de tu país a mercadear, por decirlo así, tu marca. Y yo creo que Virginia Woolf, al ser inglesa, por supuesto, tiene mucho más reconocimiento que otros lugares, pero ella ha sido una influencia para muchísimos autores que han ganado el premio Nobel y le han dado las gracias a ella en los discursos. Si mencionan otros premios como el Cervantes, que menciona a Virginia Woolf. Y yo creo que ese es el principal argumento de por qué ella mereció haberlo ganado. Debido a las circunstancias sociales, no lo pudo hacer. Pasemos ahora al cuarto autor que no ganó el premio Nobel, que debió haberlo ganado, en mi opinión. Este fue el que más me frustró cuando estaba yo investigando. Después me calmé un poco. Pero George Orwell, si el argumento es de que el mundo, tienes que dejar el mundo como un lugar mejor, ¿cómo? O sea, Virginia Woolf quizás número uno, pero si no es George Orwell, en la lista esta que van a ver ahorita, es la persona que más, creo que le abrió los ojos al mundo de los problemas de las dictaduras, de los gobiernos totalitarios, de la censura, del control de la información. No importa de qué lado, él nunca habló de izquierda, de derecha, siempre estaba hablando de un punto de vista como ser humano, como simplemente no dejemos que nos controlen a nosotros como población, y es un mensaje que le ha dado mucho bien al resto del mundo, y me frustró que no lo ganara, especialmente dado que George Orwell probablemente es una de las pocas personas que está registrada, que presenció los 3 males de la historia: presenció el comunismo, presenció el nazismo y presenció el imperialismo europeo, y tuvo razón en las 3, no se equivocó en una. Oye, es difícil hoy en día conseguir a alguien que esté exactamente correcto, que no diga, bueno, pero tal parte de esto no estuvo tan mal. Él tuvo siempre 100% puesto a todas esas 3 cosas, en una época que eso no era común. De hecho, hay un ensayo del que se llama Orwell y la verdad, y es muy interesante porque él escribe este ensayo mientras le están cayendo bombas de los nazis en Inglaterra. Estamos hablando de alguien que estuvo claro en el momento de lo que era el nazismo, porque la gente se lo olvida, a la gente no le importaba lo que hacía Hitler antes de que Hitler se convirtiera en Hitler. Ese monstruo, muchas partes de Europa lo ayudaron a convertir. Me acuerdo que Orwell en ese ensayo habla del pacifismo, de que habían pacifistas en Inglaterra que estaban como que no hagan guerra, hagan paz y tal, y él diciendo como que, men, eres pro Hitler. Y hoy en día lo vemos igualmente, ¿no? Con mucha gente diciendo que Ucrania, que, bueno, que queremos paz o queremos guerra, dejen que Rusia tome eso, como que, ¿qué estás haciendo? Estás pro Putin. Orwell siempre estuvo muy claro en este mundo geopolítico de las cosas que estaban pasando tanto en la Alemania nazi, en la Unión Soviética y en toda Europa, en la expansión entre comillas, de Europa hacia África, Latinoamérica y Asia. Pero la razón por la cual no gana no es esa, es que él en verdad muere joven. Él muere a los 47 años, apenas un año después de que escribe su mejor novela, que fue en 1984. Entonces, el impacto de él... no vamos a ver ninguna persona de 27 años ganar el premio Nobel de literatura. Obviamente, tienen que pasar años, ver el impacto de la obra, etc. Entonces, morir joven le limita las opciones de George Orwell. Hay debates, estaba discutiendo esto con otra persona, de que
la persona con la que estaba hablando decía que Orwell sí tuvo mucho impacto social, pero no era el mejor, digamos, no es Dostoevsky o algo así en su manera de escribir, era una persona muy concisa. Y yo estoy de acuerdo, de hecho, él es un periodista, pero Gabriel García Márquez también lo fue. El punto es que el argumento, digamos, en contra de Orwell ganar el premio Nobel en literatura es que él siempre fue una persona que escribía todo de una manera de reportaje, ¿no? Pero yo creo que el poder del ensayo es un área muy bonita de la literatura, un área muy poderosa, especialmente en la parte de argumentar a favor o en contra de algo, que es algo que le importa el premio Nobel. Y la forma de escribir de George Orwell los ensayos es tan fuerte o es tan contundente, el mensaje se transmite tan bien que hoy en día en muchas universidades lo enseñan. Te enseñan a escribir ensayos de la manera que Orwell lo hacía. Creo que eso no es, qué mejor honor que eso. Sin mencionar que hay un premio en Inglaterra hoy en día que se otorga al mejor libro que habla de problemas sociales o problemas políticos. Y ese premio se llama el premio George Orwell. Entonces, voy y repito, creo que ya tener esas dos cosas detrás te habla del impacto del punto de vista literario que tuvo George Orwell. Me imagino que si hubiese, no quiero decir 100% seguro, porque voy y repito, otras personas que debieron haberlo ganado no lo ganó. Pero creo que Orwell, si hubiese vivido unos 20, 30 años más, probablemente, especialmente después que la gente abriera los ojos de lo que pasó en Alemania, lo que pasó en la Unión Soviética y ciertas partes de África con el imperialismo europeo, se hubiesen dado cuenta del valor del mensaje que estaba dando Orwell. Así que ese fue su estilo y ese es el legado de George Orwell. Directo, político, conciso, intelectual, siempre tuvo la razón, pero se quedó sin su premio Nobel. Pasemos ahora al quinto autor que debió haber ganado el premio Nobel, que es Leo Tolstoy. Yo les voy a decir algo. Si a mí me ponen una pistola en la cabeza y me dicen, vas a sobrevivir si adivinas si Leo Tolstoy ganó el premio Nobel o no, yo digo con seguridad, me echo a reír. Digo, claro que lo ganó, mi alma, obviamente. Yo no puedo creer, cuando yo estaba investigando sobre esto, yo no podía creer que Leo Tolstoy no había ganado este premio. La principal proyección, imagen de la literatura rusa, que es una literatura de por sí muy famosa, muy altamente. La literatura rusa que es de alta calidad, cabe destacar. Pero que fue un hombre que tuvo dos obras demasiado impactantes, Guerra y Paz. Guerra y Paz es una obra que, dedíquenle tiempo, que se van a tardar en leerla, pero Guerra y Paz, lo que más me gustaba de Tolstoy es que él conectaba mucho los pensamientos de la persona con la fisiología de la persona. Antes de que todo esto fuera comprobado por la ciencia, ya Tolstoy entendía, yo puedo agarrar un pensamiento, conectarlo con ciertas cosas físicas, y después agarrar ese pensamiento y dividirlo en pedazos más pequeños y explicarte, llevarte en el viaje de cada uno de esos. Y en verdad creo que lo más real posible que te puedes sentir a un libro, decir que estás ahí, sintiendo lo que el personaje está sintiendo, es con Guerra y Paz de Leo Tolstoy. También, por supuesto, Ana Karenina, temas de fe, familia, matrimonio, la sociedad imperial rusa, que fue un tema muy importante en la época. Recordemos que Rusia tuvo este sistema feudal hasta muy tarde, ¿no? En gran parte por eso surge el marxismo de esa manera en Rusia. Sabemos hoy en día que fue nominado 7 veces, una menos que Borges. La versión oficial de la academia es que Tolstoy tenía muchas políticas sociales muy extrañas que ellos no podían apoyar, que agarraba el Nuevo Testamento y lo reescribía en una especie de, con una especie de ángulo como que racionalista, / fantasía, / burla, / no burla, un poquito extraño. Al mismo tiempo, Tolstoy tenía ideas bastante extrañas en cuanto al pacifismo. Él era como un Gandhi antes de Gandhi y quizás más exagerado que Gandhi. Él sentía que si tú atacabas al que te estaba atacando, tú estabas atacando también. Él básicamente no creía, por lo menos como concepto, en la defensa propia, tanto a nivel individual como a nivel de naciones. Y entonces, por lo mismo, él no apoyó, vamos a decirlo así, pero él no veía mal que un país simplemente dejara que algo malo sucediera si otro país lo atacaba, si otro país lo invadía, si habían guerras civiles. Su posición entre muchas de estas cosas no eran muy claras. Entonces la Academia del Premio Nobel dijo, yo creo que Tolstoy no va para el baile. La otra razón de su política es que Leo Tolstoy se convierte en cristiano ya muy tarde en su vida, a los 50 años, cristiano ortodoxo, como solía ser en estas partes de Europa. Pero él no abraza el cristianismo de la iglesia tradicional, ortodoxa. De hecho, para él Jesucristo no era el Hijo de Dios, él no hizo ningún milagro sobrenatural, él no creía en nada de eso. De hecho, él estaba convencido que todas las historias que están en la Biblia eran historias que eran parábolas interesantes, le veía el valor literario específicamente, pero él sentía que eran historias contadas para poder controlar a la población, para poder mantener a la gente dentro de una especie de hipnotismo cristiano, como le decía él.
pero sí creían en el cristianismo como idea, esta especie de pacifismo, todos somos hermanos, todos estamos conectados, los oprimidos, los discriminados son los bienaventurados, todas estas creencias él la tenía como persona, por lo tanto es que él se convierte, pero piensa y le dice, que por supuesto aquí choca con muchas personas, él piensa no puede haber un Estado, no puede haber una iglesia, la única manera que el cristianismo funcione es que no haya un Estado centralizado ni mucho menos que haya una iglesia. Por lo tanto, básicamente él le cae mal a todo el mundo y todo el mundo le cae mal a él. Entonces, no hay nadie políticamente que apoye a Tolstoy. Por supuesto, la gente lo nominó, pero creo que dentro de la Academia Sueca no se le apoyó como se debió haber apoyado. Independientemente, voy y repito, ideas locas. Yo a veces pienso que no puedes escribir al nivel de esta gente. No puedes ser tan genio en algo y ser una persona normal. O sea, ¿qué va a creer? Lo que cree todo el mundo. Tiene que tener creencias diferentes. O sea, no puedes vivir dentro del marco de lo normal. Entonces, para mí, juzgar a la gente con tanto talento porque se salieron de la raya es para mí un poco... O sea, entiendo si hicieron algo, digamos, no vamos a darle un premio Nobel en física o en química a gente que quizás descubrió una nueva tecnología para que los nazis hicieran tal cosa. Eso lo entiendo. Pero estamos hablando de alguien que simplemente veía el mundo de esta manera. Yo no pienso que... humildemente una opinión ridícula para no darle el premio a Leo Tolstoy, pero bueno, él no lo gana. Independientemente, para mí creo que es el autor en esta lista con mayor talento como tal, quizás él y Borges ahí peleando, pero son estilos muy diferentes, creo que no se comparan muy bien. Pero bueno, si les sirve de consuelo a estos autores que no fueron premiados, por lo menos salieron en este episodio de Bibliotequeando. Pero pasemos ahora al siguiente autor, que Cortázar, Julio Cortázar, por supuesto, el gran famoso autor argentino. Yo pienso que hay un poquito, di el ejemplo de Asia, ¿no? De cómo todo el continente asiático ha ganado menos premios Nobel en literatura que autores de Suecia. Yo creo que hay un poquito de racismo, clasismo, no son los nuestros, pónganle el nombre que quieran, pero solamente 6 autores latinoamericanos han ganado el premio Nobel. Me parece muy poco, dado el talento en verdad que hemos exportado específicamente el siglo pasado. No mucho este siglo, pero el siglo pasado creo que teníamos bastante talento. Cortázar es de eso. Pienso que sus obras eran bastante intelectuales. Rayuela, por supuesto, la más famosa de él. Hablaba mucho de algo que me encanta como tema, que es el sentimiento de la existencia y todo esto. Curiosamente, Cortázar y Borges tenían su amistad / enfrentamiento, porque, bueno, Cortázar era más de izquierda, Borges de derecha. Pero siempre hubo un respeto, que me gusta eso, siempre hubo un respeto profesional. O sea, nunca hablaron mal de la literatura del otro. Pudieron hablar mal de que, bueno, este está loco pensando esto políticamente o diciendo esto, etc. Pero nunca le quitaron el mérito a lo que hicieron dentro de la literatura, que, como yo repito, creo que es el argumento para cual, digamos, el argumento que se debe utilizar. Se debe medir a todos estos autores. Pero Cortázar, como un grande que fue, una vez le preguntaron que si le importaba, o sea, que se siente que no le han dado el premio Nobel, y él siempre decía, a mí que me den el premio Nobel en literatura, el premio Cervantes, no me interesa. Lo que me interesa es poder utilizar ese premio como una plataforma política para acabar con el fascismo latinoamericano. Por lo tanto, creo que los grandes piensan así. Creo que nadie, o sea, te dan un premio, lo agradece, pero creo que ninguno de estos grandes autores escribieron las cosas para ganar un premio. Ni los que lo ganaron, ni los que no lo ganaron, que están en esta lista. Creo que cada quien lo hizo porque quería, y Cortázar fue un muy buen autor, un gran autor, que creo que en un mundo más nivelado, más justo, él también gana este premio. Les he mencionado como que la falta de ética dentro de la Academia Sueca, o quizás el votar por ellos mismos. Este va a ser el ejemplo más drástico de esto. Vladimir Nabokov, por supuesto, el autor ruso de Lolita, no gana el premio. En 1974 hay 5 finalistas, como mencioné, para el premio. 2 de ellos eran Vladimir Nabokov y Jorge Luis Borges. Ahí tienes a 2 personas que por supuesto debieron de haber ganado el premio, pero con obras totalmente más impactantes que los otros nominados, que no voy a entrar en detalle, pero eran otras personas. De las otras personas que estaban nominadas, 2 eran autores suecos, que eran parte de la Academia Sueca, y ellos mismos votaron por ellos de lo mismo. Estos 2 autores, que se llamaban Erving Johnson y Harry Mattheson, estos 2 suecos ganaron el premio, personas que además eran jueces del premio Nobel en el momento. Después cambiaron las leyes debido a eso, pero eran jueces del premio Nobel. O sea, imagínense un poquito de la corrupción en la política que había en este premio. Dejaron pasar a Jorge Luis Borges y a Vladimir Nabokov para votar por estas 2 personas que ninguno de ustedes conoce. Yo tampoco.
El premio Nobel en literatura pasa a Nabokov, que es el autor, como les mencioné, de Lolita. Lolita es un libro muy controversial, especialmente hoy en día. Excelente libro, pero es un libro que habla mucho toca el tema de la pedofilia. El mensaje principal del libro, o la historia, digamos, es un hombre que se obsesiona con una niña de 14 años a tal punto que se enamora o hace que la madre de esa niña se enamore de él para él poder pasar tiempo con ella. Y hay escenas muy fuertes en el libro y discusiones bastante impactantes, pero no es un mensaje promoviendo la pedofilia como tal, pero aún así la gente no le... Es un libro que a veces es como que... no quiero seguir leyendo esta parte, ¿no? Entonces, por lo mismo, se piensa que por esa razón a él lo pasan, pero fue nominado muchas veces. Creo que mucha gente respetada dentro del mundo de la literatura entendía el valor de Nabokov, pero tristemente fue pasado. Y quiero hacer un paréntesis porque todos los autores que yo he mencionado yo los he leído, entonces estoy hablando con cierta propiedad. Pero este autor que voy a mencionar yo no lo he leído, en verdad. No he tenido la oportunidad de hacerlo, lo conozco, pero es un autor no muy conocido en Latinoamérica, muy conocido en el habla inglesa, que se llama James Joyce. Mucha gente piensa que él debió haber ganado el premio, y repito, aquí sí no puedo decirles con propiedad que sí o no, porque yo no he leído sus obras, pero lo quería mencionar porque él, parecido a Nabokov, tuvo problemas de ciertas escenas en sus libros que hubo sexo entre personas mayores y niños y niñas. Su obra más famosa fue Ulises, que es una obra basada en Homero, disculpen, en Odisea, la obra de Homero. Y él tiene algo muy particular por lo que investigué, que es que él hacía algo diferente, que es que le agregaba humor a todos estos temas muy controversiales. Y creo que eso es un valor, ¿no? A veces perdido dentro de la literatura. El poder darle humor a las cosas es un arte, poder hacerlo de una manera literaria. Y Joyce, por lo menos según el análisis que investigué, lo tenía. Al mismo tiempo, mucha gente piensa que él nunca merece, por muy bueno que fue Ulises, no debió haber sido nominado. De hecho, hay una entrevista famosa que le hace a uno de los jueces del premio Nobel y le preguntan, ¿por qué no ha sido nominado James Joyce? ¿Y él quién? Y lo dijo a propósito, por supuesto, sabía quién era él, pero en verdad James Joyce ni siquiera nunca fue nominado por su mismo grupo literario irlandés, británico, etc. Ahora, la razón por la cual eso pasó pudo haber sido mucha política. Hubo una obra de él que se llamaba Dublinenses, que criticaba mucho digamos, este movimiento nacionalista, independentista de Irlanda. Él criticó mucho a la sociedad irlandesa en su época. Y en una época que Irlanda es víctima de muchas cosas por el Imperio Británico. Y la academia sueca no está muy a favor de eso y dicen, no estamos de acuerdo contigo. Y creo que no solamente la academia sueca, muchas academias en Europa no veían a Joyce como alguien impactante de ese lado, como un hombre que no tenía muchos amigos. Así que, como les mencioné, no lo he leído, no te puedo garantizar esto, pero quería mencionarlo dentro de este espacio de Nabokov porque probablemente fue ignorado por la misma razón. Pasemos ahora al último autor que para mí mereció haber ganado el premio, que fue Mark Twain. Mark Twain, mucho más conocido dentro de Estados Unidos que fuera de Estados Unidos, autor de Las aventuras de Huckleberry Finn, de Tom Sawyer. Para mucha gente quizás él no debe haberlo ganado porque era una persona que era medio bromista, muchos chistes dentro de la literatura. Pues repito, yo no le veo nada de malo a eso. Yo pienso que eso también es un arte, pienso que él si leen esos libros, él hace algo que pocos autores hacen, que es hablar de la manera que en verdad habla una persona pobre del pueblo, específicamente como hablaban los esclavos, porque su abuelo tuvo esclavos en Estados Unidos, en Mississippi, y él tuvo la oportunidad de en verdad dialogar con esos esclavos. Siempre fue fuertemente anti-esclavitud. Pero él trajo la voz de esas personas que estaban totalmente silenciadas o oprimidas en esa época, especialmente dentro de la literatura, al mundo literario. Por lo tanto, creo que eso tiene su valor, uno. Y dos, creo que su obra, su arte, ha sido más valorado hoy en día, porque hoy en día se entiende de que hay que darle las voces a estos grupos, hay que hacer estas cosas, y nadie lo estaba haciendo en esa época, solamente Mark Twain. Creo que por lo mismo en aquella época no se le respeta a Mark Twain por lo que estaba haciendo, porque la gente creo que no lo veía. Al mismo tiempo, él muere solamente 10 años después de que el premio se inventa. Él pasa la mayor parte de su vida viviendo en los 1800, básicamente casi contemporáneo con el mismo Alfred Nobel. Por eso que el abuelo tenía esclavos, su papá creció con esclavos, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, Mark Twain está bastante en la mesa de la discusión. Para los que no lo saben, en muchas escuelas sus libros están siendo prohibidos. No voy a decir la palabra, pero sus libros, él escribe, voy y repito, él escribía como hablaba la gente común y corriente, en este caso los esclavos.
y los esclavos decían ciertas palabras entre ellos mismos, que solamente se dicen los negros entre ellos mismos, y a él no le importó, y él les escribía porque eso es lo que... de hecho, él da como una especie de aviso al principio del libro de Huckleberry Finn diciendo, este es el lenguaje del sur de Estados Unidos, este es el lenguaje del sureste de Estados Unidos, así hablaban los esclavos, etcétera, etcétera. Pum, y lo lanzó. Y en la época nadie lo vio como algo malo. Hoy en día hay debate de que si un libro como ese, si un niño de 5, 6, 7 años debería estar leyendo ese libro y de repente leer una palabra fea para él mismo, asumiendo que el niño es negro, etcétera, etcétera. Entonces hay mucho debate hoy en día sobre los libros de Mark Twain. Por supuesto ya no va a ganar el premio, ya falleció hace mucho tiempo, pero pienso que es alguien que trajo bastante valor a la literatura y creo que abrió las puertas a un mundo que nadie tenía acceso, y eso tiene su valor literario. Y con eso llegamos al final de esta lista de autores que debieron haber ganado el premio. Quiero mencionar también, porque todo esto que dije fueron personas que no ganaron y debieron, pero ahora quiero mencionar a alguien que ganó, que no debió, que fue Bob Dylan. Bob Dylan fue un cantautor estadounidense, lo ganó en el 2016. Estamos hablando de un compositor de música. Él ganó el premio Nobel en literatura. ¿Qué está haciendo esta gente? Yo no me explico cómo alguien, no importa qué tan buen músico sea, escribiendo, eso no es, creo que esa no es la intención del premio, específicamente dado los criterios que ellos han utilizado de que dejar el mundo como un lugar mejor, etc. Yo no, si se lo vas a dar a Bob Dylan vas a tener que meter a un músico todos los años y yo no creo que esa es la intención del premio Nobel. Mi punto es, hay mucha política en este premio. Si nos salimos de literatura, lo podemos ver más obvio, ¿no? Gandhi nunca ganó el premio Nobel de la Paz. Obama sí ganó el premio Nobel de la Paz. Independientemente de lo que piense de Obama, no tiene nada que ver, pero en cuanto al premio Nobel de la Paz, estamos hablando de que tienes que ser una persona que promovió la paz. No puede ser el presidente con más deportaciones en la historia o el presidente que más lanzó bombas en el Medio Oriente de la historia, que es lo que es Obama. Una mujer también de Kenia, que hubo cierta controversia con ella, que se llamaba Wangari Maathai, que ella decía que el SIDA era un invento del occidente para matar a los africanos. Yo no estoy diciendo que eso es lo único que ella hizo, pero me entienden, como que hay distintas personalidades que ganaron el premio en cuanto a paz. La paz no es un talento como tal. Ahí sí entiendo que en el premio Nobel de la Paz te importe si alguien habló bien o mal de Pinochet o de este político o de aquello. Pero en literatura, para mí, eso nunca debió haber sido parte de la ecuación. La formaron parte, lamentándolo mucho. Y creo que ese es el mensaje para mí de este episodio. No le presté mucha atención a los premios. Hitler en 1938 gana el premio a Hombre del Año de la revista Times. Los premios no importan mucho. Como decía Nassim Taleb, un autor que he mencionado muchas veces en este podcast, si te importa tu reputación, no mereces una. Creo que muchos de estos autores en verdad no les importaba mucho ganar este premio. Dejaron su marca, dejaron su huella, dejaron el mundo como un lugar mejor, independientemente de lo que piensen 18 suecos en estos juegos. Así que espero que les haya gustado este episodio y nos vemos la siguiente semana con otro podcast de Bibliotequeando.